Hola, bienvenidos a Van Twitter. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura de la conectividad, específicamente el capítulo 4, que es Twitter, la paradoja entre seguir y marcar tendencia. Con el video. Las palabras claves de este capítulo son Twitter, microblogging, tendencia, redes sociales e información. La autora José Bantic nació el 15 de noviembre del año 1960 en Boston. Es una autora e investigadora sobre los nuevos medios. Desde el 2010, Bantic ha sido parte de la Real Academia de Artes y Ciencias, en donde fue nombrada por el equipo como directora, siendo la primera mujer en ocupar este puesto en los Países Bajos. En el 2016, la revista TIG la nombró como la mujer neerlandesa más influyente de su tiempo. Entre los objetivos del texto están entender a Twitter como una herramienta de organización y una plataforma de promoción personal. También ver cómo Twitter se ha ido transformando a través del tiempo para adaptarse a las necesidades de cada generación. Ver la transformación que ha tenido de una red social a una red de información. Y por último, entender más a fondo las dinámicas de los usuarios en la plataforma. Debido al auge de la tecnología y de las redes sociales, empieza a haber una clasificación de las personas que tienen acceso o no tienen acceso a Twitter. Entonces, la gente que puede entrar, puede ser parte de esta red social, es gente obviamente que tiene la capacidad económica y la capacidad de estar en un lugar donde haya acceso a internet y un acceso mucho más posible a estas redes. Debido a esto se empiezan a clasificar por medio de grupos la gente que entra y la gente que no entra. El 2016 es el primer mundial en el cual una red social se apodera de un evento mundial, pues aquí en Twitter la gente compartía, debatía, pensaba alrededor de un mismo evento. Durante este también se ve una gran utilización de la red social por parte no del público sino de los jugadores y de la gente importante, que servía para de cierta manera mover y acaparar más gente. En esta red social también se promovió la venta de artículos relacionados al mundial, la venta de suscripciones para ver el mundial. Twitter en el año 2006 apareció como una simple red social que quería buscar una interacción entre los usuarios de la internet. En ese momento, los autores que crearon esta red social fueron muy inverosímiles al pensar que simplemente sería algo apartado de Facebook y otras competencias que tenían dentro de la internet. A mediados del 2008 y el 2009 tuvieron que crear una alianza entre las grandes empresas para que se pudieran promocionar a ellos mismos. Por ejemplo, Facebook empezó a tener distintos usos que le daba a Twitter para que pudiera promocionar y darle una mayor cantidad de usuarios. En ese momento Twitter lo que buscaba principalmente a través de los microbloggings era hacer una red donde las personas pudieran crear su mismo interés de contenido y pudiera filtrar de diferentes formas este contenido en diferentes temáticas para que no fuera tan difícil lo que las personas querían buscar en ese momento. Ya a mediados del 2009 y a mediados del 2010 fueron cuando empezaron a crear líderes de opinión, en el cual las personas en Twitter trataban de generar tendencias y empezaban a opinar sobre un tema en específico para que las masas opinaran igual que ellas y sus mismos seguidores. Ya más adelante, a partir del 2011 se dice que Twitter dependerá mucho de los seguidores que tenga y en el uso y en el interés que ellos tengan hacia usar esta red social, ya que depende mucho también de las empresas y el ayudamiento que tengan hacia los demás. La autora usa diferentes conceptos para guiarse a lo largo de la lectura. En principio usa el de los usuarios y sus hábitos. En ese momento, a mediados del 2010, decía la autora que los usuarios trataban de generar el debate público hacia un tema determinado. En ese momento empezaron a implementarse muchos filtros para opinar sobre un tema en específico, para que los usuarios buscaran sus temas de interés. Un ejemplo de esto fue la revolución iraní que hubo a mediados de 1979. Gracias a que hubo un derrocamiento del gobierno en el Medio Oriente y las personas opinaban sobre esto en aquel país.
Esto hizo tendencia para que las personas pudieran generar un mayor espacio de debate público y las personas, en caso tal de que ocurriera otra situación similar, pues fueran libres de tener la información necesaria para que puedan opinar entre una interacción social entre las personas. También habla de las tecnologías, que en ese momento Twitter, a mediados del 2006, las tecnologías pues eran muy simplistas, porque simplemente era poner información sobre algo, poner la opinión acerca de un tema en específico, y las demás personas lo único que hacían era leer sobre esas cosas que ellos ponían. Ahora hay diferentes tipos de filtros, hay diferentes tipos de configuraciones para que las personas puedan acceder mejor al conocimiento. La autora retoma varias fuentes importantes para poder sustentar sus argumentos. Uno de ellos son Birchker, Pinch, Doherty, Combs y Leclerc, los cuales definen la flexibilidad interpretativa como esa fluctuabilidad que existe en la tecnología para poder llegar a un punto de equilibrio. Esto la autora lo demuestra con la transformación que ha venido teniendo Twitter a través de los años para poder llegar a ser rentable y poder posicionarse como una red. La autora posteriormente retoma a John Higan, el cual en su periodismo etnográfico define la caracterización y la transformación que ha tenido Twitter a través de los años, en el cual su objetivo principal antes era una plataforma como red social parecida a Facebook, con la particularidad de tener mensajes muy cortos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta se vio transformada por una red de información. También se sustentan en Honeycutt y Herring, quienes dicen que Twitter no es específicamente creada para la colaboración informal, sino que un cambio en su diseño podría facilitar que haya un trabajo en colaboración. La autora también resalta que hay una diferencia muy grande entre Twitter y las otras redes sociales. Para esto se apoya en una entrevista que se le realizó a Williams, uno de los cofundadores y ejecutivos principales de Twitter, hecho por Miller en el 2009, el cual sustenta que la mayoría de sus usuarios son mayores de edad. Por lo tanto, estos lo que realizan o lo que entran a ser parte de esta red social es para ver noticias e información. Y la mayor diferencia que hay entre esta y las otras redes sociales es que las otras se enfocan más en la parte de comunicación entre amigos e informal, mientras que Twitter es más en cuanto a noticias e información. La autora también se cuestiona acerca de la calidad de los mensajes, donde esos se dividen en dos, en conversacionales y en informativos. Este último se divide así en dos también, los cuales están en no esenciales y no esenciales. Para esto, ella se soporta en Kelly, quien advierte que el 83% de los tweets son de carácter conversacional, expresivo y publicitario, por lo tanto lo considera como balbuceo sin sentido. Por otro lado, se encuentra Dana White, quien advierte que no es balbuceo sin sentido, sino conciencia periférica o cortejo social, pues esta red lo que demuestra o lo que refleja es la sociabilidad de la red misma. Así pues, las personas pueden seguir tanto a las que conocen como a las que no, y a personas que tienen alto rango en esta red en cuanto a seguidores. La autora también afirma que los tweets pueden tratar sobre temas muy importantes de cualquier coyuntura, como también de farándula y entretenimiento. Por lo tanto, se sustenta en Blake y otros, quienes consideran que esta red social puede ser utilizada para tanto mensajes esenciales, que son las noticias y tipo de comunicación de trabajo, como de no esenciales, que serían mensajes comunicativos de forma social. El texto de Van Dyck nos pareció a nosotros bastante bueno, corto y fácil de leer. En mi opinión personal, siento que la cronología que está siguiendo funciona muy bien para explicar los orígenes y cómo fue el desarrollo de la red social Twitter. La autora hace un gran análisis a lo largo del capítulo, ya que no solamente ve a Twitter como una red social, sino también como una red informática que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. También ve a Twitter como un proceso histórico en el cual se ha aliado con diferentes empresas y también ha hecho un gran trasfondo en cuanto a categorizar los contenidos para atraer a las masas y que los usuarios puedan tener una mejor categorización de lo que estén buscando. También es muy importante cómo resalta la separación de las temáticas, ya que le da un mejor entendimiento y hay una buena forma de entender la lectura. La autora toca el tema de Twitter de una forma y una perspectiva diferente. De igual forma, ella retoma fuentes de diferentes autores que permiten que sus argumentos se sustenten de una buena forma. Por lo tanto, este texto está muy bien argumentado. En cuanto a las fuentes, la autora, a pesar de que usa varias para sustentar sus argumentos,
Están distribuidas de una forma adecuada, lo que permite que la lectura sea mucho más fluida. Tiene un lenguaje muy comprensible, lo que lo hace apto para cualquier tipo de lector. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de dar like y suscribirse. Compartir el video. Y adiós.